contaban ellos que los papás de ellos les contaban la historia, así como nosotros lo estamos contando hoy en día. Los sacaban, los perseguían con perros, y Ricardo Perdomo decía: maten indios que yo con plata pago. Maten indios que yo con plata pago. Entonces había un grupo, que siempre han habido grupos, llamadas las Isabelitas. Y las Isabelitas, como los indígenas tenían propio oro, que era el propio legítimo, entonces las Isabelitas, ¿qué hacían? Los indios que iban matando a las Isabelitas los iban requeteando y le iban robando lo que tenían, el oro. Luego está la Isabelita, bajita, porque las iguamadres esas eran ladroncitas, imagínese usted. ¿Puras mujeres? Puras mujeres, y los hombres iban matando, y ellas detrás. Anteriormente, hay en Matamundo, en la entrada de Neiva, ahí hicieron una masacre grande de indígenas. Los indígenas ya al último ya se vieron perdidos y salieron y se refugiaron en Maninche, que ahí están todos los cimientos ahí en Maninche. De Maninche los sacaron también y pasaron allí por la comunidad de La Graviela, que hay allí para aquel lado también, por la comunidad de La Graviela, por ahí pasaron. Y se refugiaron en el punto llamado Los Limpios. Pasaron por Peñalta, por las cuevas de los osos, por ahí pasaron los indígenas de Huira. Usted vaya allá a la cueva de los osos y hay unas peñas así altas como ver esta casa, y hay unos jalares así como ver aquí para entrar el zaguancito ese, el corredorcito. Así los indígenas le hicieron así a las peñas para ellos vivir ahí. Y de ahí lo sacaron también. Fue cuando se refugiaron en Los Limpios. En un punto llamado el Corral de Bernabé, estaban reunidos, como a veces nos reunimos en la comunidad, cuando llegaron y ahí mataron otra masacre grande de los indígenas. Entonces, de ahí siguieron, ellos siguieron. La última masacre que hicieron, así en esa persecución, fue en una quebrada llamada La Jundición, que eso queda al lado de arriba del Triunfo. Yo sé a dónde es, porque mi papá todo eso me enseñaba a mí cuando nosotros vivíamos para allá para el lado. Y resulta de que, decía mis abuelos, y ellos habitaron aquí en estos cimientos de aquí de meseta. Usted va, hay unos palos de mango grandes, hay unos palos de mamoncillo. Eso lo dejaron los viejos, los antiguos. Entonces nosotros dijimos: no, pero cómo pucha que nosotros, altivamente tan cobardes, viendo que a nuestros antepasados nos arrebataron los terrenos que nos pertenecen a nosotros vamos a luchar por eso. Y seguiremos luchando, porque nosotros no nos vamos a quedar aquí contentos en este pedacito de bicoca que nos entregaron. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio. Pues yo lo que les digo a ustedes, como digo, la lucha para nosotros poder estar dentro de este territorio ha sido por el estrechez del pueblo que nosotros vivíamos anteriormente. Era aquí en el pueblo del Caguán, en el asentamiento del Caguán, nosotros vivíamos ahí. Y por sentirnos en un pedacito ahí de tierra tan estrecho, esas palabras las dije arriba, fue que nosotros, como dije dicho, buscamos la manera de meternos aquí en un barrio que habían invadido, porque ese era territorio propio de nosotros. Y vinieron una organización llamada El Minuto de Dios, ¿cierto, mijo? Y llegaron a tomarse en ese pedazo, y ellos a querer, como dije dicho, poner eso de negocio, siendo el territorio nuestro, de nosotros. Entonces llegaron a ellos a hacer pedazos como hacen siempre, urbanizaciones, y a vender. Entonces nosotros nos paramos en la raya, no, nosotros nos dejamos, porque como es que nosotros sí estamos, como dije dicho, propios indígenas del pueblo, y vienen otros a querer poner el pueblo de negocio, no. Entonces dijimos: no, nada, ustedes para afuera, y nosotros vamos a apropiarnos de lo que nos pertenece a nosotros. De ahí fue que despertamos, porque estábamos dormidos. La realidad, claramente estábamos dormidos. Entonces nosotros dijimos: no, entonces nos cogimos cada uno, cogimos un pedazo de tierra. Ahí cogimos un pedazo de tierra cada uno, y entonces pues que ahí sí los otros que querían, como he dicho, apropiarse de eso y a vender eso, a poner eso de negocio. Entonces no les gustó, porque hemos hecho unos ranchitos de cauchito. Y entonces llegaron, y había una señora ahí que está casualmente familiar. Llegó con unos niños, y pues había una cuñada ya que esa noche estaba pariendo. Entonces la llamaron a ella que fueran. Y la señora salió y se fue a atender el parto, pues cuando la razón que le habían metido candela a la casita.
corrompidos, porque viendo que habían unos niños, como he dicho, allá había ido, pero los niños quedaron durmiendo ahí. Y le metieron candela y ahí habían 2 niños. Y la niña se quemó, esa murió de 7 añitos, tenía la niña, y ella así, como he dicho, cuando la sacaron ya. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Entonces ya nosotros dijimos, no, esto luchar a uno ahí con el mismo pueblo ahí y con bicoquitas ahí. Pues de todas maneras nos vamos a lucharle como es el dicho, acosar al gobierno, porque era que esa era la manera, porque como a uno no le ponían cuidado, entonces la manera era nosotros acosar al gobierno para como es el dicho. Nos fuimos a meternos a las islas de allí de Trapichito, ¿no, mijo? Del río, ahí de Trapichito. Y nos metimos ahí. Y eso era, como he dicho, enfrentamiento duro de nosotros con el terrateniente y el mismo gobierno. Porque la lucha de nosotros ha venido para poder tener aquí esto, ha habido muertes. Cuarto proceso se inicia dentro del territorio con toda la problemática que viene habiendo por problemas de linderos, por el problema del agua, por el problema de la reforestación, de las quemas que vienen presentándose con los vecinos, por los diferentes enfoques que se tiene acerca de la comisión y el papel que tiene que jugar la escuela dentro de todo esto. Este trabajo del día de hoy es para complemento del trabajo que venimos haciendo en la parte de educación. Ahora que se nos dio la oportunidad y con estos muchachos que quieren apoyar este proceso que nosotros traemos en la formulación del currículum propio, ellos nos trajeron un diseño muy bonito, usted puede mirar ahora, de elaboración de unas guías pedagógicas para manejarlas acá en la institución, en la escuelita. De tener nosotros una herramienta ya plasmada aquí, para muchos que lo pueden mirar así con los ojos, va a ser mucho más fácil agarrar la historia, ¿cierto? Porque a muchos nos gustan los dibujitos, entonces mediante el dibujo van a entrar al territorio, mediante el fogón van a entrar a esa parte educativa, mediante el niño como símbolo va a llegar hacia la mamá, aunque debe ser lo contrario. Entonces, ¿qué queremos con esto? Reafirmar esas basecitas que ya tenemos nosotros, haciéndolas visibles. Eso es lo que queremos con ese material, abuelo. Cómo comenzaron a interpretar la historia y cómo la historia nunca debe apagarse, que debe apagar todo menos la historia. La historia debe ser siempre viva.
porque para que haya un presente y un futuro, el presente y el pasado están en la historia, están en el pasado. Pero no el pasado mediocre, no el pasado que me recuerda cosas malas o el pasado que me recuerda pendejadas, no, el pasado histórico. Yo hablo del pasado histórico, ese pasado que están contando ustedes, ese pasado que vale la pena, ese pasado que tiene unos hechos elementales para yo estar en el presente y poder proyectarme al futuro, ¿sí? Un pasado que tiene que ver con los niños, con los jóvenes, con los mayores, y cómo ese pasado está en la mente de las personas para que eso no vuelva a ocurrir.